Yo vertí el arsénico en su copa de manzanilla esa noche de San Fermín. No por odio ciego, sino porque él me había envenenado el alma mucho antes. Gota a gota, con mentiras que olían a traición. Mi padre, el gran don Javier de los Olivos, el que juraba que la sangre era más espesa que el aceite de oliva virgen, me miró con ojos de cordero degollado mientras su piel se ponía azul como el Guadalquivir en tormenta. Y en ese instante, supe que la familia no era un escudo, sino una daga afilada. Pero lo peor no fue su muerte, fue descubrir, 3 días después, en el cajón secreto de su escritorio, que yo no era su hijo de sangre, sino el prestamista que él mismo había criado para pagar sus deudas con el diablo. Sevilla me vio nacer bajo el sol abrasador de julio, en una casa señorial de Triana donde el aroma del azahar se mezclaba con el humo de los cigarros puros que mi padre fumaba mientras cerraba tratos turbios. Yo era Javier hijo, o eso creí durante 34 años, el heredero indiscutible de Viñedos de los Olivos, una empresa que había convertido a mi familia en dueños de media Andalucía. Mi madre, Isabel, una belleza frágil de ojos verdes como las acequias del Guadalquivir, murió cuando yo tenía 5 años, víctima de un cáncer que devoró su cuerpo como las llamas a un campo seco. Padre la lloró una semana entera, pero luego se casó con Carmen, mi madrastra, una mujer de uñas rojas y lengua viperina que olía a perfume caro y secretos baratos. Desde niño, supe que el dinero era el dios de nuestra casa. Padre me llevaba a las bodegas. Me hacía memorizar los nombres de las variedades de uva como si fueran salmos: Tempranillo, Sira, Garnacha. La familia primero, Javierito, me decía, palmeándome la espalda con una mano que siempre parecía manchada de tinta negra. Yo crecí creyendo en eso. Estudié administración en la Universidad de Sevilla. Me gradué con honores. Y cuando la crisis del 2008 golpeó como un vendaval, fui yo quien salvó el imperio familiar. Vendí mi piso en el centro. Hipotequé mi futuro. Presté cada euro que pude arañar de bancos y amigos para tapar los agujeros que padre había cavado con sus malas inversiones en vinos falsos y tierras embargadas. Eres mi salvador, hijo, me juró una noche en la terraza, brindando con jerez añejo. Bebía su salud, ignorando el amargor que ya entonces me picaba en la garganta. Carmen, en cambio, siempre me miró con recelo. Era la segunda esposa, llegada de Madrid con un baúl de ambiciones y un hijo propio. Miguel, mi medio hermano de 10 años menor que yo. Miguel era el niño de sus ojos, rubio, de sonrisa fácil, el que estudiaba en la Complutense y soñaba con ser enólogo en Burdeos. Yo era el serio, el que llevaba las cuentas, el que negociaba con proveedores en las ferias de Jerez. Demasiado gris para esta familia de colores, solía decir Carmen, riendo con ese tintineo de copas que ocultaba veneno. Pero yo la ignoraba, amaba a padre por encima de todo. O eso creía. El primer golpe vino sutil, como el veneno que yo usaría después. Fue en el verano del 2018, durante la vendimia. Las uvas reventaban de madurez, el aire olía a mosto dulce y sudor, y padre me llamó a su despacho en la finca principal, un caserón de paredes encaladas rodeado de olivos centenarios. Hijo, hay problemas, dijo, sin mirarme a los ojos. La empresa estaba al borde del abismo, deudas con el banco por 2 millones de euros, embargos pendientes, y un escándalo con un proveedor marroquí que nos acusaba de adulterar el vino con sulfitos ilegales. Yo, que había inyectado mi último ahorro 100.000 euros de una herencia de mi abuelo materno, solo 6 meses antes, sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Dame tiempo, padre. Puedo refinanciar. Hablar con inversores en Barcelona. Él negó con la cabeza, sirviéndose un coñac. No, Javier. Esto es cosa de familia. Solo para la familia. Esas palabras me helaron. ¿Qué quieres decir?
Se levantó. Caminó hasta la ventana, donde el sol poniente teñía los olivos de oro falso, y murmuró: Miguel ha encontrado un socio. Un americano con pasta gansa. Venderemos el 30% de las acciones a él. Pero el control. El control se queda en casa. En casa. No en mis manos, que habían sangrado por esa casa. Miguel, que ni siquiera había pisado la finca en años, sería el nuevo director. Yo, relegado a contable. Protesté. Grité que era injusto, que yo era el mayor, el que había puesto el alma. Padre me miró entonces, con esa frialdad de los toreros antes de la estocada: la sangre manda, hijo. Y Miguel es mi sangre pura. No entendí entonces el peso de esas palabras. Pensé que era una metáfora, un capricho de viejo orgulloso. Pero el dolor se clavó en mí como una espina de olivo. Esa noche, solo en mi habitación del caserón, lloré por primera vez desde la muerte de madre. Juré que lo arreglaría, que demostraría mi valor. Empecé a trabajar el doble: reuniones con abogados en Sevilla, viajes a Madrid para cortejar a banqueros, noches en vela revisando Belensis. Carmen me observaba desde las sombras, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuidado, Javier. No vayas a romperte el corazón por un puñado de uvas, me dijo una vez, ofreciéndome un cigarrillo que rechacé. Pasaron 2 años así, en una danza de ilusiones rotas. Miguel llegó de la capital con su traje italiano y su acento pretencioso, tomando el mando como si la finca fuera su patio de recreo. Yo era su sombra, el que limpiaba los desastres que él causaba. Un lote de vino echado a perder por su negligencia. Un contrato perdido por su arrogancia. Padre lo alababa en las cenas familiares, contando anécdotas de su pequeño genio, mientras yo masticaba mi orgullo con el cordero asado. Pronto serás tú, hijo, me susurraba padre en privado, pero sus ojos decían lo contrario. Y entonces, en el otoño de 2020, durante la pandemia que azotó España como una plaga bíblica, llegó el segundo golpe. El virus cerró las exportaciones. Los restaurantes se vaciaron. Y las deudas se multiplicaron como malas hierbas. Yo vendí mi coche, mi reloj de oro regalo de mi graduación. Todo para mantener a flote el barco. Padre, en cama con fiebre, me llamó una medianoche: Javier, necesito que firmes esto. Era un pagaré por 500.000 euros. A mi nombre. Garantizado con mi propia propiedad en Triana. Es temporal, hijo. ¿Por la familia? Firmé, con el corazón en un puño. 2 semanas después, cuando él se recuperó, Miguel fue nombrado accionista mayoritario. Mi pagaré, convertido en deuda personal. Es lo justo, dijo padre, firmando los papeles con una pluma que crujió como huesos secos. Tú siempre has sido el fuerte. Ahora, paga como un hombre. Esa noche, en las calles empedradas de Sevilla, bajo la lluvia que lavaba el Guadalquivir, juré venganza. No la de un loco, sino la de un hijo traicionado, fría, calculada, inexeable. Empecé a investigar en silencio, revisando archivos viejos en el sótano del caserón, donde el polvo olía a secretos enterrados. Encontré cartas amarillentas de madre a padre, hablando de nuestro milagro, pero nada concreto. Luego, facturas ocultas, pagos a una clínica en Madrid, fechados 9 meses antes de mi nacimiento. ¿Qué ocultaba? Carmen me pilló una vez, husmeando. Curiosidad mata al gato. Javier. Siseo. Pero sus ojos brillaban con miedo. No, con conocimiento. El odio creció en mí como una vid salvaje, enredándose en mis venas. Amaba a padre aún, o lo que quedaba de ese amor, un cadáver andante de recuerdos. Pero la traición lo había matado para mí. Planeé mi jugada maestra: no matarlo de inmediato, sino despojarlo de todo, dejarlo desnudo ante su propia ruina. Compré arsénico en una farmacia rural,
disfrazado de raticida e irónico. No. Esperé el momento perfecto, las fiestas de San Fermín en Pamplona, a donde padre insistía en ir cada año para cerrar tratos con los navarros. Lejos de Sevilla. Lejos de testigos. Pero antes de eso, necesitaba aliados. Contacté a Rosa, una ex contable despedida por Miguel por demasiadas preguntas. Era una mujer de 50, viuda, con ojos de halcón y una cuenta de rencores larga como el Ebro. Tu padre es un ladrón con corbata, me dijo en un café de Triana, sorbiendo su café solo. Le mostré los balances falsos que había encontrado, desvíos de fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán. Ayúdame, Rosa, y te daré lo que te deben. Ella sonrió, dientes amarillos por el tabaco, por la familia. ¡Qué ironía! Con Rosa, reconstruimos el rompecabezas. Descubrimos que padre había falsificado testamentos previos, excluyéndome sutilmente a favor de Miguel. Y entonces, el twist que me dejó sin aliento, un informe médico, enterrado en los archivos. Yo no era su hijo biológico. Madre había tenido un affair con un socio italiano durante un viaje a Roma. Padre lo supo, pero me crió como suyo por el honor familiar. Me adoptó legalmente, pero en su corazón, yo era el bastardo, el prestamista externo. Solo para la familia. Cobraba sentido. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas esa noche, no de dolor, sino de furia purificadora. Ahora, la sangre no importaba, la deuda sí. Llegó julio, y con él, Pamplona. El encierro de los toros rugía en las calles, el vino fluía como sangre. Cenamos en una taberna antigua, padre, Miguel, Carmen y yo. Él levantó su copa por la familia. Yo sonreí, vertiendo el polvo inodoro en su manzanilla. Por las deudas pagadas, respondí. Minutos después, convulsionó, espuma en los labios, ojos suplicantes fijos en mí. Hijo. ¿Por qué? Susurré porque tú empezaste. Murió en mis brazos, bajo los fuegos artificiales que iluminaban el cielo como juicios divinos. El funeral fue un circo de hipocresía bajo el sol implacable de agosto. Sevilla entera pareció desfilar por la catedral de la Magdalena, viñateros con corbatas negras, banqueros con sonrisas de tiburón, primos lejanos que olían a codicia. Yo estaba allí, de luto riguroso, recibiendo condolencias con una inclinación de cabeza que ocultaba el vacío en mi pecho. Miguel lloraba a moco tendido. Carmen se secaba lágrimas inexistentes con un pañuelo de encaje. Y yo sentía solo el alivio culpable de una herida cauterizada. Padre yacía en el ataúd de caoba, con su mejor traje, como si fuera a levantarse y firmar otro pagaré falso. La lectura del testamento fue al día siguiente, en el despacho del notario don Emilio, un viejo zorro de bigote cano que había redactado todos los papeles de la familia desde la posguerra. Nos sentamos en sillones de cuero crujiente, el aire cargado de humo de habano y tensión. Don Javier dejó todo a su hijo legítimo, Miguel de los Olivos, anunció don Emilio, ajustándose las gafas. Mi corazón latió con fuerza, pero no de sorpresa, había visto el borrador meses antes, en el cajón de padre. La finca, las bodegas, las acciones. Menos una mención para Javier, una pensión vitalicia de 1.000 euros mensuales, en gratitud por servicios prestados. Servicios prestados. Como a un sirviente. Miguel me abrazó entonces, con esa efusividad falsa que tanto odiaba, hermano. Esto es para ti también. Padre quería que siguiéramos juntos. Mentira. Sus ojos brillaban con la codicia de un cuervo sobre carroña. Carmen, a su lado, me lanzó una mirada de triunfo velado, como si supiera que yo había apretado el gatillo invisible. ¿Lo sabía? En los días previos al viaje a Pamplona, la había visto susurrar con padre en los pasillos del caserón.
voces bajas como el roce de serpientes. Pero no importaba, el veneno había actuado limpio, diagnosticado como intoxicación alimentaria por el forense de Navarra, sobornado con un fajo de billetes que Miguel ni siquiera cuestionó. Salí de la notaría con las manos temblando, no de rabia, sino de la euforia oscura de saber que mi plan apenas comenzaba. La muerte de padre era solo el prólogo, la ruina de su legado, el verdadero acto. Regresé a la finca solo, bajo un cielo que amenazaba tormenta, y me encerré en el sótano con una botella de nuestro mejor reserva, el que padre guardaba para ocasiones especiales. Bebí hasta que el mundo giró, recordando su último aliento. ¿Por qué, hijo? Porque me robaste la identidad. Quise gritarle al vacío. Porque me hiciste creer en la sangre. Y ahora esa sangre me grita venganza. Rosa me esperaba en el pueblo cercano, en su casita de paredes blancas y geranios rojos en las ventanas. Era mi confesor involuntaria, la única que conocía fragmentos de mi secreto. Lo hiciste, ¿verdad? Me preguntó al abrir la puerta, sin preámbulos. Asentí, derrumbándome en una silla coja. Ella no juzgó, en cambio. Sirvió 2 vasos de anís y sacó un sobremanila. Esto es lo que encontré en los archivos del banco. Pruebas de que tu padre, Javier lavó dinero a través de las bodegas. Cuentas en Suiza. Transferencias a políticos andaluces. Suficiente para hundirlo todo si sale a la luz. Hojeé los documentos bajo la luz amarilla de la bombilla, extractos bancarios, correos cifrados, incluso fotos de maletines cambiando de manos en la feria de abril. Mi padre no era solo un traidor familiar, era un criminal. Pero él está muerto, dije, voz ronca. Rosa rió, un sonido áspero como grava. La mancha queda en la familia. Miguel hereda la corona, pero también la corona de espinas. Publica esto, y el imperio se desmorona. Bancos embargando, inversores huyendo, la Guardia Civil llamando a la puerta. La idea me excitó y aterrorizó a partes iguales. Destruir lo que había salvado. Sí, porque la destrucción sería poética. Padre me había desheredado, yo desheredaría su nombre. Pero el diablo está en los detalles. Y los detalles vinieron en forma de Ana. La conocí una semana después, en una reunión de acreedores en el Hotel Alfonso XIII. Era periodista freelance para El País, especializada en corrupción económica, con cabello negro como la noche sevillana y ojos que perforaban mentiras. Señor de los Olivos, ¿puedo hacerle unas preguntas sobre la sucesión? Me abordó en el lobby, cuaderno en mano. Dudé. Mi instinto gritaba huir, pero algo en su voz firme, sin piedad me atrajo. La invité a un café en las Ramblas, donde el bullicio de turistas ahogaba nuestras palabras. Le conté una versión edulcorada, la traición de padre, mi exclusión, las deudas que me ahogaban. Omití el arsénico, por supuesto. Ana escuchó, garabateando notas, y luego soltó, su padre no era santo, Javier. Tengo fuentes que dicen que Viñedos de los Olivos fue un blanqueadero para la mafia italiana en los 90. ¿Sabe algo de eso? Mi sangre se heló. ¿El affair de madre con el italiano? ¿Coincidencia? Le mentí. Pero esa noche, en mi apartamento vacío, busqué en internet artículos velados sobre inversiones dudosas en el sector vinícola andaluz. Ana era peligrosa, pero también una aliada potencial. Le envié un mensaje anónimo con un extracto del sobre de Rosa. Investigue esto. Por justicia. Mientras, en la finca, las grietas se abrían. Miguel, eufórico con su nuevo poder, despilfarraba fiestas con influencers de Instagram, contratos absurdos con enólogos franceses que no entendían el terruño. Carmen lo alentaba, susurrándole al oído como una sota en el juego. Yo fingía lealtad, manejando las cuentas diarias, desviando sutilmente fondos a una cuenta offshore propia Karma.
No. Pero el peso de la culpa me aplastaba en las noches. Soñaba con padre, su rostro azulado, su mano aferrándose a la mía. ¿Hijo? ¿O deudor? Despertaba sudando, con el sabor metálico del arsénico en la lengua. El primer conflicto explotó en octubre, durante la recogida de aceitunas. Miguel anunció la venta de una parcela en Sestre, la misma donde madre estaba enterrada, para financiar su visión moderna. Es progreso, hermano, dijo en la cena, con la boca llena de jamón ibérico. Carmen aplaudió. Pero yo exploté: esa tierra es sagrada. Padre lo juró. Miguel rió: padre está muerto. Y tú eres un sentimental. Firma o vete. Me fui, pero no antes de ver la duda en los ojos de Carmen. ¿Aliada o enemiga? Esa noche la confronté en la cocina, bajo la luz fría del fluorescente. Sabías lo del testamento, ¿verdad? Lo del informe médico. Ella palideció, cigarrillo temblando en sus dedos. Era por tu bien, Javier. No eras puro. Pero él te quería, a su manera. Mentira. Sus ojos decían: te temía. Con Ana, las cosas avanzaban. Nos reunimos en secreto en un bar de flamenco en Santa Cruz, donde las palmas ahogaban confidencias. Le di más documentos. Ella prometió un artículo demoledor. Pero necesito tu testimonio, Javier. En primera persona. Dudé. Revelarme significaba el fin: prisión por el asesinato, ruina total. Pero el odio era más fuerte. Hazlo, dije. Destrúyelo todo. Entonces, el primer revés: Rosa desapareció. Su casa vacía. Un mensaje en el contestador: lo siento, Javier. Miguel me encontró. Huye. Pánico. Miguel sabía. Corrí a la finca. Pero él me esperaba en el porche, con dos tipos fornidos de traje barato. Hermano, hablemos. Padre dejó deudas. Y secretos. Únete o cae. Su sonrisa era la de padre, fría, calculadora. Lo empujé. Grité: tú no eres familia. Corrimos. Olivos testigos mudos. Escapé por los campos, corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Me escondí en un motel cutre en Córdoba. Llamando a Ana: acelera el artículo. Es ahora o nunca. Ella accedió, pero su voz temblaba: Javier, hay más. Tu madre. No fue una fer. Padre la mató. El mundo se derrumbó. Envenenada, como yo a él. La venganza se volvía ciclo. Un bucle de sangre y mosto. Córdoba me acogió como una amante traidora, calles laberínticas donde el pasado mora en cada mezquita convertida. Y yo, un fugitivo con el olor de arsénico aún en las manos. Alquilé una habitación en una pensión cerca de la judería, con paredes que rezumaban humedad y recuerdos ajenos. Allí, en las noches largas, reconstruí el rompecabezas de mi vida con las piezas que Ana me enviaba por correo cifrado. Tu madre no murió de cáncer, escribió en un email desde un servidor anónimo. Era arsénico crónico. Dosis pequeñas, durante meses. Padre lo confesó en una carta a su abogado, pero la quemó. Tengo copias de autopsia falsificada. El shock me dejó postrado, vomitando bilis y rabia en el baño compartido. Imaginé a madre, frágil en su lecho, bebiendo infusiones que él preparaba con manos cariñosas. ¿Por qué? Por el afer, por el bastardo que yo era. Me había criado como hijo para expiar su culpa, o peor, para usarme como peón en su juego de deudas. Lloré hasta que no quedó nada. Y luego, el odio renació, más puro, más afilado. No era venganza personal, era justicia por dos muertos, madre y el niño que creí ser. Ana llegó 2 días después, en un tren desde Sevilla, con gorra y gafas oscuras como una espía de novela negra. Nos encontramos en la sinagoga.
bajo arcos mudéjares que susurraban secretos milenarios. Lo tengo todo, dijo, deslizando un USB en mi palma. Registros médicos, transferencias bancarias, testimonios de ex empleados. El artículo sale mañana en El País, El imperio del vino envenenado, la caída de los olivos. La miré, buscando grietas en su determinación. ¿Por qué arriesgas tanto por mí? Ella se encogió de hombros. Ojos duros como el azulejo cordobés, porque tu historia es la de España, familias podridas por el dinero, hombres que matan por honor falso. Y porque mi padre era como el tuyo, un borracho que me dejó deudas y mentiras. Hablamos hasta el atardecer, planeando el escape. Ella publicaría, yo desaparecería, quizás a Portugal, con lo que quedara de mi pensión. Pero el destino, ese torero caprichoso, tenía otros planes. Mi teléfono vibró, un mensaje de Carmen. Ven a casa. Miguel está loco. Te necesita. Dudé. Pero el lazo familiar, ese veneno dulce, me arrastró de vuelta. Conduje toda la noche por la A4, bajo estrellas indiferentes, llegando a la finca al alba, cuando los olivos aún dormían. Miguel me esperaba en el salón principal, rodeado de papeles revueltos y botellas vacías. Sus ojos rojos de insomnio y cocaína, lo olía en su aliento, me perforaron. Eres un traidor, rugió, lanzándome un periódico arrugado. El artículo de Ana, portada con foto de padre sonriente. Titulares acusándolo de blanqueo, asesinato, todo. Las acciones se habían desplomado overnight. Bancos llamando. Policía en camino. ¿Tú lo hiciste? Por envidia. Bastardo. Se abalanzó. Puños volando. Pero yo era más fuerte. Forjado en años de vendimias duras. Lo derribé de un gancho. Sangre en su labio como vino tinto. Carmen entró entonces, pálida como un fantasma de Velázquez. Basta, hijos. Esto es lo que él quería, que nos destruyéramos. Se derrumbó en un sofá, confesando todo en un torrente, el affair de madre. Conocido por ella desde el principio, el envenenamiento lento. Ordenado por padre para limpiar la mancha. Mi adopción. Un secreto que ella guardó por miedo. Te quería, Javier. Como a un hijo equivocado. Pero Miguel. Miguel es su venganza contra el mundo. Lágrimas reales. Por primera vez. La odié menos en ese momento. Era una víctima. Como yo. Pero Miguel se levantó. Escupiendo sangre, madre. Dile la verdad. Dile que tú lo planeaste todo. ¿Qué? Carmen sollozó. No. Fue para protegerte. La verdad salió como un toro enfurecido. Carmen había sido la amante de padre antes de casarse. Cómplice en los negocios sucios. Ella falsificó el testamento final, excluyéndome para que Miguel heredara limpio. Pero también había envenenado a madre por celos, no padre solo. Un ciclo de traiciones, padre mató por honor, Carmen por amor posesivo. Y yo. Yo por una ilusión rota. El caos estalló. Policía llegó esa tarde. Allanamiento con orden judicial. Miguel gritó inocencia. Culpándome a mí por el asesinato de padre, había encontrado el frasco vacío en mi habitación. Carmen se desmayó. Yo fui esposado en el porche, bajo los olivos que susurraban juicios. Ana llamó desde Sevilla. Lo siento, Javier. Miguel me sobornó anoche. El artículo. Lo matizó. Ahora eres el sospechoso principal. Traición doble. El mundo se cerraba, pero en las esposas frías. Sentí claridad, la venganza no era mía sola, era de todos nosotros. Un veneno colectivo. En la comisaría de Sevilla, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, interrogué a los detectives con la calma de un condenado. Pregunten a Rosa, dije. Pero Rosa estaba muerta, atropellada en una carretera secundaria. Accidente. Miguel, el verdugo. Horas de silencio.
Luego mi abogado contratado con mis últimos euros trajo noticias, un testigo anónimo había enviado pruebas a la fiscalía. Cartas de padre confesando el asesinato de madre. ¿Quién? Carmen. Desde su celda contigua. Harta de mentiras. Había cantado. El juicio se avecinaba como una tormenta de levante. Miguel, en arresto domiciliario. Me mandó un mensaje por intermediario, hermano. Hagamos las paces. La finca se vende, compartamos. Rey. Amargo. La familia. Al fin. Unida en la ruina. El Palacio de Justicia de Sevilla era un hervidero de flechas y murmullos cuando entré, flanqueado por guardias con rostros de piedra. Noviembre traía vientos fríos del Atlántico, pero el calor de los focos me quemaba como el sol de la vendimia. El juicio por el asesinato de padre y ahora, por conspiración en los fraudes, atraía a la prensa como moscas a la miel, El Mundo, ABC. Hasta reporteros de TVE con micrófonos erizados. Ana estaba allí, en la galería, ojos bajos, evitando mi mirada. La perdoné en silencio, el soborno de Miguel era un mal menor en este teatro de traiciones. El fiscal, un tipo seco de Jaén con acento cantarín, abrió con saña, Javier de los Olivos, hijo adoptivo de la víctima, prestamista forzado y vengador calculador. El arsénico en la manzanilla no fue accidente, fue el clímax de un rencor gestado en deudas y desheredaciones. Proyectos Lights, el frasco comprado en la farmacia rural. Huellas mías en la copa. Testimonios de camareros en Pamplona que me vieron nervioso. Mi abogado. Doña Luisa, una leona de 50 con bufanda roja. Contraatacó, mi cliente era la verdadera víctima. Desheredado. Endeudado. Y ahora acusado por un hermano que blanquea fortunas familiares. Miguel testificó primero, desde el banquillo de madera pulida, con traje impecable y mirada de cordero. Javier siempre envidiaba mi lugar. Padre lo sabía. Por eso el testamento. Pero yo lo quería como a un hermano. Mentiras tan gruesas que el jurado, un mix de amas de casa de Triana y jubilados de Nervión, murmuró incrédulo. Luego, las pruebas, correos donde yo pedía justicia a Rosa. El USB con documentos falsos que planté para hundirlo. El fiscal sonrió, venganza económica. Disfrazada de filial. Carmen fue el huracán. Entró esposada, pero ergida, con el cabello recogido en un moño severo que no ocultaba las arrugas de culpa. Bajo juramento. Derramó el alma. Javier no es culpable del veneno a Javier padre. Fui yo quien lo puso. Esa noche en Pamplona. Él sospechaba de mis affaires con proveedores. Me humillaba en privado. Lo maté por libertad, no por herencia. El tribunal jadeó. Yo, desde el banquillo del acusado, la miré atónito. Mentira para salvarme. Sus ojos, húmedos, decían, redención. Y madre. Sí, la envenené yo, por celos. Javier padre lo supo y calló. Éramos monstruos mutuos. El twist me golpeó como un Miura, Carmen. No padre. Era la mano del veneno original. Padre me había criado como hijo para encubrirla, usándome como escudo humano. Mi traición era irónica. Yo había vengado al verdugo equivocado. Lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas. No de alivio, sino de asco universal. El fiscal balbuceó, pidiendo receso. Mi abogada sonrió lobuna, caso desmontado. Señoría. Pero Miguel no se rindió. En el cross-examination, explotó, miente. Madre me lo contó todo, Javier planeó matarnos a todos. Encontré su diario. Confesiones de odio. Proyectó páginas fotocopiadas, entradas mías. Garabateadas en noches de insomnio. Hablando de pagar deudas con sangre. Falsas. Por supuesto su caligrafía imitada. Pero creíbles. El jurado dudó. Yo grité, espera. Tengo pruebas. Doña Luisa presentó el original del diario.
con fechas que no coincidían. Miguel palideció, el juez lo mandó a custodia por perjurio. El veredicto llegó al atardecer del tercer día, no culpable por el asesinato de padre atribuido a Carmen, pero culpable de fraude menor por los desvíos de fondos. 6 meses de cárcel, condicional. Salí libre, pero vacío, bajo una lluvia fina que lavaba las lágrimas de la multitud. Ana me esperó fuera, cigarrillo en mano, lo siento. Miguel me amenazó con mi carrera. La abracé. Perdonándola, somos todos deudores. Ana. De vuelta en la finca ahora embargada, subastada a un conglomerado catalán, encontré a Miguel esperándome en el porche, solo, con una botella de Jerez. Hermano. O lo que seas. Perdóname. Su voz quebrada, por primera vez humana. Hablamos hasta la medianoche, de padre, de madre, de la sangre falsa que nos unía. Te robé todo, admitió. Pero tú me salvaste, al final. No lo perdoné, el perdón es para santos. Pero le di una salida, vete a Burdeos. Empieza de cero. Sin olivos. Carmen, en prisión preventiva. Me escribió, cuida de Miguel. ¿Por mí? Quemé la carta en la chimenea del caserón vacío. La finca se vendió por migajas, las deudas me persiguieron como fantasmas. Pero en esa ruina, encontré paz, la venganza había sido un espejo, reflejando mis propios venenos. La subasta de la finca fue un velatorio sin cadáveres, postores en trajes grises pujando por olivos que habían visto generaciones de lágrimas. Diciembre trajo niebla al Guadalquivir, envolviendo Sevilla en un sudario gris que reflejaba mi alma ennegrecida. Yo observé desde una esquina del salón de actos, invisible entre extraños, mientras el mazo del subastador caía como una guillotina adjudicada a viñas catalanas por 3 millones. 3 millones por un imperio que valía 20. Las deudas se tragaron el resto, quedé en la calle, con una maleta de recuerdos y una cuenta bancaria en rojo. Miguel se fue a Francia esa misma semana, con un billete de tren y una promesa rota de cartas. Escríbeme, hermano, dijo en la estación de Santa Justa, abrazándome torpemente. No lo hice, el silencio era nuestra nueva herencia. Carmen, desde la cárcel de Algeciras, enfrentaba juicio por doble asesinato, madre y padre. Su defensa alegaba locura temporal, pero yo sabía la verdad, era el amor lo que la volvía loca. Un amor tóxico como el arsénico que tanto usamos. Ana se convirtió en mi ancla inesperada. Después del juicio, me invitó a su piso en el Arenal, un ático desordenado con vistas al río, lleno de libros de true crime y botellas de vino a medio beber. Quédate, dijo, sin promesas. Hicimos el amor esa noche, no con pasión, sino con la urgencia de supervivientes, cuerpos chocando como olas contra el muelle, borrando cicatrices con sudor. Al amanecer, fumando en la terraza, le conté todo, el verdadero arsénico, la culpa que me roía como termitas. Ella escuchó. Sin juzgar, eres humano, Javier. Y los humanos matamos lo que amamos. Juntos, escribimos su libro, Sangre de Olivo, una crónica de la familia de los Olivos que se convirtió en bestseller. No mencionaba mi crimen, eso quedó enterrado con las pruebas quemadas, pero diseccionaba el alma española, honor familiar como cárcel, dinero como Dios falso, venganza como vino agrio. Firmas en librerías de Madrid y Barcelona. Entrevistas en la SER donde la gente preguntaba, ¿es real? Ana sonreía, más de lo que imaginan. Yo, en las sombras, observaba. Un fantasma con royalties que pagaban mis deudas. Pero la paz era frágil. Pesadillas me asaltaban, padre convulsionando. Madre susurrando, hijo mío, desde una tumba de uvas. Consulté a un terapeuta en la Clínica de la Caridad. Un jesuita reconvertido en psicólogo que olía a incienso y café. El perdón empieza contigo, decía en sesiones de 50 minutos.
Visité la tumba de madre en el cementerio de San Fernando. Deposité una rama de olivo. Lo siento, murmuré al mármol frío. Nada. El perdón no era un interruptor, era una vendimia lenta, uva por uva. El clímax vino en primavera, durante la feria de abril. Sevilla explotaba en lunares y sevillanas, casetas llenas de rebujitos y risas falsas. Ana y yo bailamos en la de los viñateros ironía cruel, cuando un hombre se acercó, don Emilio, el notario, con sobre en mano. De parte de Carmen. Antes del veredicto. Lo abrí en un banco del Real, bajo farolillos que parpadeaban como estrellas borrachas. Era un testamento nuevo. Redactado en prisión, la herencia Arisizuel, un pequeño viñedo en Ronda. No embargado para mí. Por el hijo que nunca tuve el valor de reconocer. Escribía ella. Lágrimas cayeron en el papel, emborronando tinta. Carmen fue condenada a 20 años, pero murió 6 meses después, cáncer. El mismo que se llevó a madre. Ironía final. Su funeral fue discreto. Solo yo y Miguel, regresado de Burdeos para despedirla. Nos abrazamos sobre su ataúd, sin palabras. Somos lo que queda, dijo él. Asentí. No hermanos de sangre, pero unidos por cenizas. Con el viñedo en Ronda. Empecé de cero, uvas ecológicas, vinos honestos. Ana se mudó conmigo, su pluma convirtiendo mi historia en catas literarias. La venganza había terminado, dejando no victoria, sino lección. La familia no es sangre, sino las deudas que elegimos pagar. Ronda me salvó, como un milagro en las alturas de la sierra, pueblo colgante sobre el Tajo, donde el viento susurra secretos entre acantilados y el Guadalevín ruge abajo como un río de absolución. Compré una casa modesta con el dinero de la herencia de Carmen, un cortijo de adobe blanco, con patio empedrado y jazmines que trepaban las paredes como venas vivas. Planté las primeras vides en mayo, bajo un sol que no quemaba, sino que bendecía tempranillo y petit verdot, variedades puras, sin adulterios. Vino nuevo de uvas viejas, lo llamé. Una etiqueta que Ana diseñó con caligrafía curva como las curvas de la carretera que bajaba a Málaga. La vida se asentó en ritmos lentos, ajenos al drama sevillano. Por las mañanas, caminaba entre hileras verdes, manos en la tierra negra, sintiendo la savia pulsar como un corazón reparado. Miguel visitaba ocasionalmente, trayendo botellas de Burdeos y anécdotas de su bodega modesta. Allí no hay traiciones, solo terror. Hablábamos de padre y Carmen sin rencor, diseccionando sus errores como un vino malo, notas de amargor, final seco. Éramos sus deudas pendientes, decía él, y yo asentía a ellos, las nuestras. Ana floreció en Ronda, su segundo libro, Sombras en el Tajo, exploraba la psicología de la traición, inspirado en nosotros. Dábamos catas en la plaza de toros vacía en temporada baja, donde turistas ingleses y alemanes bebían mi vino y aplaudían sus lecturas. Hacíamos el amor en la hamaca del patio, bajo estrellas que no juzgaban, susurrando promesas simples, quédate. Ella se quedó, y en el otoño del año siguiente, nació nuestra hija, Isabel por madre, con ojos verdes como las acequias y una risa que disipaba fantasmas. Pero el pasado no muere fácil, es como el arsénico, acumulándose en huesos. En el segundo aniversario de la muerte de padre, recibí una carta de la fiscalía, el caso de madre reabierto, basado en nuevas pruebas. No contra mi Dios no, sino contra un fantasma, el italiano de la Fer, muerto en los 90. Pero con hijos que reclamaban justicia histórica. Miguel y yo testificamos por videollamada, cerrando un capítulo que olía a moho. Basta de sangre, dijo el juez, archivando el expediente. Bebimos a eso en mi cortijo, un vino joven que sabía a futuro. La verdadera catarsis vino en la vendimia de 2025.
Invité a viejos amigos de Sevilla, Rosa no, pero su memoria en una copa derramada. Y al atardecer, con las manos manchadas de mosto, bailamos sevillanas improvisadas. Ana, embarazada de nuevo, reía con la barriga redonda. Miguel, con una novia vasca de sonrisa tímida, prometía invertir en mi expansión. La familia que elegimos. Brindamos. No era perfecto, deudas pendientes con bancos. Noches de duda. Pero era real, lógica. Guy Gog. Con emociones desnudas como el Tajo al amanecer. Mirando el horizonte desde mi viñedo, donde olivos centenarios custodiaban vides jóvenes, entendí la lección final. La venganza no redime. Solo libera espacio para plantar de nuevo. Padre me enseñó que la sangre engaña, Carmen, que el amor envenena, Miguel, que el perdón es un pagaré mutuo. Yo, Javier Nol de los Rallips, había pagado mi deuda con lágrimas, prisiones internas, y ahora, con uvas que maduraban honestas. El sol se ponía, tiñendo el cielo de oro líquido, y bebí un sorbo de mi primera añada. Notas de cereza, tierra húmeda, un final largo de esperanza. Por la familia la mía, la elegida. Por las deudas saldadas. Y por el vino nuevo, que sabe a renacer.